Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Amigas y amigos, este 1 de septiembre el cantautor brasilero Paulinho Mosca vuelve a Chile y se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes con su concierto titulado Las Guitarras Fénix del Museo Nacional. El artista nos traerá un emotivo espectáculo cargado de memoria, resiliencia y esperanza, junto a un par de guitarras hechas con maderas que sobrevivieron al incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro en el año 2018. Mosca repasará lo mejor de sus 30 años de carrera con todo el ritmo de la bossa y la música popular brasilera, además muy bien acompañado del cantautor nacional Nano Stern. Paulinho Mosca, 1 de septiembre en Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boletería del teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Está con nosotros el director de la carrera de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, doctor y además figura nacional, una institución, Álvaro Bizama. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Qué bueno volver a Turno después de un rato largo. Sí, te echamos de menos. Interrumpido por razones finales de semestre, notas, pruebas. Cosas académicas. Cosas académicas que me habían impedido estar acá. De hecho, cambié los horarios de clase y todo así. Así que estoy en modo docente este semestre, que está bien. Está bien. Está bien, lo estoy pasando bien, yo lo paso bien haciendo clases. Sí, a las nuevas generaciones. Bueno. ¿Te han pedido estas nuevas generaciones farmeo de aura o algo así? Ayer hice una clase, estaba explicando el concepto de aura de Walter Benjamin, y ocupé la expresión farmear aura. Lo que es aterrador, porque después ocupé la expresión batallas de aura. Y fue demoledor. Yo creo que el tema de farmear aura, más allá o más acá, el chiste debe tener vueltos locos a varios críticos o teóricos de la literatura. ¿Por qué? Por el concepto de aura. De aura de Benjamin. Básicamente, Benjamin, que era un filósofo crítico. Hay días que yo creo que era un místico, pero en realidad yo creo que uno de los grandes críticos culturales del siglo XX. Tiene un texto muy clásico que se llama La obra de arte, la obra de arte en la era de la reproducción técnica, donde él habla del reemplazo de la pintura por la fotografía, y lo que dice, fundamentalmente, mi resumen es pésimo, por supuesto, hay bibliotecas enteras dedicadas a esto, tiene que ver con la desaparición del concepto de aura, que era algo que tenían una cualidad única y irrepetible en las pinturas clásicas, que la reproducción técnica, que la cuestión editorial, la imprenta, la fotografía, hace desaparecer porque justamente todo se multiplica. El cambio del siglo XIX al XX en ese concepto. Yo lo estoy explicando muy mal si no nos hubiera dicho que lo estás explicando mal, te hubiera dicho qué maravilloso lo que nos está explicando, pero entrando a un punto medio, en la ilusión, me parece que es muy interesante porque tiene que ver también con la inteligencia artificial, ¿no? Claro, que lo contrario es farmear aura. Claro, absolutamente carente de aura desde el punto de vista artístico, si uno hace una imagen. Ahora, lo que pasa con la inteligencia artificial, que es una cosa que hemos discutido alguna vez acá y hemos hablado, en términos, yo creo, de la literatura, es justamente, fundamentalmente que cuando un formato queda obsoleto, se convierte automáticamente en arte. Claro. Entonces yo creo que lo que está pasando un poco con la inteligencia artificial, lo que podría pasar eventualmente, es claro, automatizamos las labores de redacción, las labores de escritura, las volvemos, las hacen las IA generativas, pero justamente hay una cualidad única, clave, azarosa, anacrónica, excéntrica, de la escritura literaria, de la poesía, del arte, que eso no puede ser replicado, entiendo, ¿no? Yo lo veo en el aspecto de las imágenes. Las imágenes con inteligencia artificial son absolutamente carentes de aura. Claro. Como creadas porque un robot va a rediseñar la realidad, pero todo se ve muerto. Sí, tiene eso, tiene eso, y claro, ahora estamos in situ en ese cambio, pero es interesante el problema, y es interesante el problema para pensar cuestiones como la poesía, como la novela, como el lenguaje, ese efecto que tiene, digo, la literatura, o que tiene la lectura, o que no ni siquiera hablo como escritor, hablo como lector, de una especie de cualidad inmersiva que tiene una buena novela, o que tiene un libro de poesía, que tiene un buen poema, te transporta, te cambia, te hace pensar y mirar la realidad de otra manera. Una novela, más allá de contar una buena o mala historia, es una experiencia inmersiva respecto al lenguaje. Te vas a vivir el lenguaje, te vas a habitar el lenguaje.
existes dentro de ese lugar. Entonces, Claro. la IA en general puede replicar muchas veces esos efectos, pero no tengo tan claro todavía. Y ya es una cuestión que está en desarrollo, que está en discusión, que está en movimiento y que justamente tenemos que aprender a convivir con eso. Sí, porque lo dice Bill Gates, que dice que deberían existir trabajos exclusivamente reservados para humanos. Yo no sé, yo creo que hay una discusión ahí. No, está en desarrollo. Está en desarrollo, nos dicen desarrollo. Y también lo que nos devuelve a la vieja idea de que estamos habitando siempre una crisis de la historia. Siempre estamos en un momento crítico y de transición. Entonces, justamente estamos en ese momento, yo creo, del siglo donde estamos accediendo a esa transición, estamos accediendo a ese cambio y justamente ver cómo nos acostumbramos y cómo operamos con él. Yo no sé, Kazuo Ishiguro, que este inglés que tiene este premio Nobel, tiene una novela muy bella, muy triste, que se llama Clara y el Sol, sobre estas cosas, sobre una narradora que es una voz robot y el abandono de las ciudades y el colapso del capitalismo a la lógica de justamente la automatización del trabajo y lo que pasa con eso. Y seguro hicieron una película ahora, que el otro día vi el tráiler, pero la belleza del libro y seguro justamente es la contemplación, no digo melancólica, pero la contemplación a ratos triste, a ratos muy, muy alucinada, a ratos muy lírica de ese cambio. Yo creo que para mí es de los libros interesantes sobre ese problema, a pesar de que no habla directamente y es previo a toda esta situación de la IA, ChatGPT, Anthropic, todo. Oye, aprovechando de hablar de figuras con aura, está en Netflix la serie de Moria Kazan, que se ha vuelto viral por las frases, por algunas instalaciones en Buenos Aires que se han transformado en lugares para sacarse fotos. Y a la dinámica de esta mujer monumento también hay crítica. Pero quiero hacer una que es que Chile nunca tuvo una Moria Kazan, leía en X, y otra gente decía que bueno que nunca la tuvo. Ahí hay una dicotomía muy singular. Yo creo que dos cosas. Empecé a ver la serie, no he seguido, por razones como laborales en realidad, no he alcanzado. Me parece que está bien una serie de Moria Kazan, me parece que Moria Kazan es un misterio argentino que nadie aún puede descifrar. Y ese concepto de que la serie existe en la cabeza de Moria me parece que es tal vez el mejor retrato de Moria. Dos cosas sobre eso. Uno, que Moria tuvo un paso chileno. Un paso chileno a finales de los 80, a los comienzos de los 90. Vino a muchas revistas, posiblemente revistas de Daniel Vilche. Y yo me acuerdo que Daniel Vilche decía que cuando contrataba figuras argentinas le pagaban en dólares. Eso es lo primero. Y creo que hubo una especie de réplica media chanta de ese programa En la Cama con Moria acá. Creo que lo hizo en algún programa. Y de todo eso no quedó mucho, o sí quedó algo que es uno de los libros más bizarros y más extraños de la literatura chilena. Perdón. Voy a volver al libro más extraño, más bizarro. Acabo de tener una imagen. Mario Palestro en A la Cama con Moria, producido por La Red. Por supuesto, sí, ahí está. Sí, estuvo. Bueno, ¿qué pasa con el libro? No, básicamente Enrique Lafourcade, que es un personaje que yo no le tengo demasiada simpatía por razones variadas, era una especie de figura pop a finales de los 80, comienzos de los 90. Participaba en los programas de concurso. Fue todos los shows, pero antes de eso era una figura polémica. Era un cronista del Mercurio, un agitador cultural en cierto modo. Yo siempre nunca le encontré mucha gracia. Nunca. Y de hecho me parece Palomita Blanca es una novela horrorosa, espantosa. De esos libros que han persistido en la memoria escolar chilena, justamente por lo malo que son, ¿cachai? O sea, no lo digo mala, lo digo pensando en que es un libro de Lafourcade donde Lafourcade odia a su protagonista. Entonces es muy complejo, muy duro, muy terrible leer un libro donde el narrador está odiando a la protagonista durante todo el tiempo. Hay un sesgo clasista. Bueno, no voy a eso podemos discutir en otro momento, pero Lafourcade en un momento se las dio de chef, era fanático de la cocina francesa. Entonces hizo un libro que se llama La cocina erótica del conde de la Fourchette. Donde salía él al lado de Moria Kazan en la portada. Recordémoslo por eso. Yo creo que podría ser uno de sus mejores libros. En ese punto. Ahora, yo creo dos cosas. Yo creo que Moria Kazan debe ser uno de los personajes más extremos
más radicales, más complejos de la tele argentina. Yo no sé si tenga sentido, es interesante ver la serie, pero a mí me ha pasado que durante algunas temporadas me he pegado en programas de memoria de la tele argentina. No sé, estoy pensando en Incorrectas, por ejemplo, que era un programa que tenía en Canal América, que eran puras panelistas mujeres, a las cuales las llamaba las vallainas. Y donde yo creo que, honestamente, creo que he visto en ese programa una tarde de pandemia, yo diría. En ese momento estábamos todos encerrados y todo. Vi el episodio más extremo que yo he visto en televisión chilena. No, en televisión latinoamericana. Que era que Moria, que era un muy buen programa, tenía muy buenas panelistas y todo. Entonces en un momento invitó a la viuda de un productor clásico de televisión, de revista argentina en los 80. Y todo era una cosa, una especie de homenaje, una especie de celebración del mundo de Moria, que es un mundo que es muy bello, y bello en términos como sociabilidad, de comunidad, que es el mundo de la noche argentina, que es el mundo de las revistas, el mundo Corrientes, que es el mundo de... Que un mundo que hasta uno no ve la serie es leído con cierto esplendor, es narrado con cierto esplendor. Bueno, está esta señora que es una señora mayor, una persona mayor, y Moria le pregunta, le dice una cosa así, yo lo voy a decir mal, por supuesto, dice como, bueno, y después de la muerte de él, ¿cómo llevaba sus perversiones? Le dice. Y la productora lo mira, o sea, la viuda lo mira con cara de qué está hablando. Así, no, eso que le gustaban los cadáveres, la necrofilia. No. No. Sí, o sea, lo dijo al aire y le preguntó a la viuda, que parece que no sabía, me imagino que asumo que no sabía, por la parafilia necrofílica de su marido muerto. Y eso es Moria. Eso es Moria. Eso es Moria. Y son las frases de Moria y es verla en el bailando como jurado. Entonces, la pregunta que me pasaba mientras miraba el primer capítulo de la serie de Moria era si la serie de Moria, que está muy bien hecha, que me parece increíble que esté la Sofía Gala ahí como interpretándola, pensando en los conflictos y la tensión que tienen ellas dos, un poco han tenido toda la vida. Me parece interesante verla, ver a Moria no en la serie, ver a Moria en los programas, ver a Moria como animadora. Es una experiencia singular, es una experiencia única, una experiencia que cuando está inspirada es alucinante. Hay unos momentos de agresión, de violencia, de genialidad, de ternura y la capacidad que tiene Moria Kazan culturalmente de introducir frases, o sea, que se calle el decorado. Sos un helado de pollo, no existía. Un helado de pollo no existe. O sea, cuando uno escucha a Moria o lee a Moria, la pregunta es una pregunta más compleja, mami. Es como, ¿puede superar la ficción de una serie de Moria a la misma Moria? Entonces, mi sensación o mi idea es que justamente uno que ha visto Moria, que ha visto el programa de Moria, que viene siguiendo el personaje hace muchos años, no sé, siempre va a ser mejor ver a Moria animando un programa. Porque en YouTube. Claro, en YouTube, porque ahí está lo inesperado, está lo extraño, está lo brillante, está lo genial. O sea, me acuerdo cuando Moria la detienen, creo que es Paraguay, cuando se come unos días en la prisión, no sé, le pillan unos cocaína, no tengo idea. Y se dice una cosa así como, bueno, ya tengo 2 semanas, me voy a dedicar a leer. Listo, chao. Voy a pasar increíble, me voy a dedicar a leer. Entonces, me parece que ahí Moria está en una zona que es súper compleja. Entonces la serie está súper bien y bacán y bueno verla. Pero creo que la serie puede ser una buena excusa para revisar a Moria. A ver, yo creo que hay vibras del morismo a nivel local que son interesantes. Uno, por supuesto, es toda la histeria y locura de lo que sucedió en Primer Plano el viernes. Y también Sergio Roja. Sergio Roja, el otro día, le dice, porque Raquel Argandoña dice que siempre quiso ser mujer y empieza a cantar, no quiero ser mujer. Sí, lo he visto. Es increíble. Ayer le notifican a Sergio Roja su juicio con Pamela Díaz. Yo llegué a la casa a esa hora. Empiezan a leer la notificación al aire y se ríe con música, pone una música como de una música docta al aire y empieza a leer los programas que Pamela Díaz participó, donde que básicamente es un escrito de abogado, donde acredita de que es una figura importante. O sea, hay ese caos, ese empuje es Moria. Gala Cardinola con la otra chica también es eso.
Yo creo que es distinto. ¿Por qué? ¿Qué es lo distinto? Yo creo, primero, bueno, Sergio Rojas es un espectáculo en sí mismo, creo que una figura compleja, creo que una figura muy compleja, una figura muy compleja. Creo que una figura que a ratos puede ser muy brillante y a veces a ratos puede ser muy destructivo. Creo que y tiene esa capacidad. Ahora, también tiene esa capacidad de la improvisación al aire que se puede volver un espectáculo, pero también se puede volver muy oscuro. O sea, Sí. hay capítulos que te lo digo, sobre todo cuando estaba Antonella, que eran muy deep, que eran muy espesos, muy duros, de una violencia verbal muy tremenda respecto a cómo se agredían los panelistas, etcétera. Ahora, cuando volvió a Pablo Escobar, se ha bajado. Pero sí, Roja es un espectáculo y es consciente de su espectáculo. Y lo otro es en primer plano. Entonces, sí, yo siento que es como una secuela de un show de hace 20 años. Está bueno el show, estuvo bueno el show, estuvo interesante, acuñó memes completos, pero es una secuela del show de hace 20 años, la vieja farándula volviendo en gloria y majestad. Ahora hay que ver cómo va a estar el viernes cuando Francisca García Huidobro justo fue por azar, parece que a Punta Cana y se encontró con Cote López y le hizo una entrevista que lo difícil de esa entrevista va a ser que no sea un lado de imagen. Claro. O sea, pero no, fue divertido, fue interesante, fue lo que tenía en primer plano en sus buenos momentos. Yo creo que uno de los grandes méritos de la Francisca García Huidobro era la posibilidad del caos. La posibilidad. Luego llegó Julio César Rodríguez y se vulgarizó eso. O sea, la habilidad natural de Rodríguez de vulgarizar todo es tremenda. Y en primer plano andaba súper bien con García Huidobro y me parece bien, pero a mí siempre me gustó García Huidobro funcionando más bien sola porque era un agente del caos. A mí me gusta mucho esta versión de primer plano con Pablo Maquén, de panelista. Sí, no, está en una lucidez. No, está bien. Está en una frecuencia está muy bien. Y incluso Vasco Mulián, que no soy santo de su devoción, está también muy bien. No, sí, el programa no está mal. El programa no está mal pero también no está mal porque han construido un espectáculo súper potente desde el punto de vista del caso. Ahora, aprovecho de preguntarte, sé que hace muchos años estás retirado de la crítica televisiva, que la dejaste, escribiste un libro que trata de todo esto que se llama televisión. Sí, ahí coloqué como los grandes éxitos, pero algunos textos que me gustaban a mí, más allá. Porque fuiste crítico televisivo durante largo tiempo. Hoy en día, aprovecho de recuperar un poco. ¿Qué es la televisión? ¿En qué estado está? Yo creo que estamos, como espectador, me parece que yo me he renunciado a cortar el cable. Eso es un dato importante, porque quiero seguir teniendo la posibilidad de no ceder al algoritmo. Ya. O sea, me gusta fundamentalmente la televisión porque no sé qué van a dar y está contra mis gustos, ¿entiendes? La televisión ahora se ha vuelto una especie de espectáculo contraintuitivo para el espectador. Es algo que está ordenado de otro modo y funciona de ese lado. A mí me parece que estamos en un momento raro, que claramente es el momento de Juan Antonio Neme, José Antonio Neme. O sea, si tuviera que entender la televisión ahora mismo, me parece que José Antonio Neme es la figura de referencia, absolutamente. Fundamental porque el tipo pasa de la política a la farándula, de la farándula a la autobiografía, a la confesión, luego vuelve a la política. Entonces el tipo está construido un espectáculo que era inesperado. Yo no esperaba que Neme uno sigue a Neme o lo había visto durante muchos años, pero me pasa que yo no esperaba que Neme se convirtiera en esta versión de Neme que es interesante, que se apesta y extrañamente lo hace bien todo. Yo creo que cuando hace farándula lo hace bien, y cuando hace matinal lo hace bien, y cuando hace política también lo hace bien. Me parece que Neme es un personaje interesante. Me parece que los reality o sea, los reality no son muy buenos. Los reality que están pasando ahora y no son muy buenos. ¿Sabéis por qué, Nico? ¿Por qué? Porque no podéis no verlo y podéis ver los clips o podéis ver los programas de farándula y los vais a ver igual. Sí, el último gran reality fue Gran Hermano 1, porque había algo que después quitaron, que era la señal en vivo. Sí, la señal en vivo hacía que a horarios rarísimos la gente estuviera monitoreando
qué pasaba. Y eso generaba una dinámica de clips muy intensa. O sea, eso yo estoy de acuerdo, pero también lo que pasa, ahora, yo creo que eso significa que los realities son malos, si justamente el contenido vaya a haber un contenido en general clipeado, secundario, remezclado por otro programa, significa que no estáis viendo el reality y no te interesa verlo, significa que el reality no es bueno. Claro. O sea, no te está ofreciendo un contenido que sea relevante. En términos de programas políticos, no sé, ¿no? Yo como que me parece que los mismos rostros de hace 20 años diciendo las mismas cosas durante entonces no me interesa y me parece como que hay días que me dan ganas de volver, me dan ganas de volver a escribir, pero también creo que también cuando yo escribía se pagaban las críticas. Es verdad, eso es verdad, se pagaban las críticas. Entonces, escribir semanalmente una crítica literaria, sobre todo una crítica de televisión semanalmente, tenía sentido porque funcionaba serializado, funcionaba con un pago, funcionaba como algo donde si no te pagan en ese punto, en esas críticas, no tiene sentido porque es una opinión, interesada en cierto modo. Entonces me dan ganas de volver, pero hay ratos que también pienso que es el momento de leerlo desde otro lugar, pero me parece que me hubiera encantado escribir sobre los mensajes presidenciales, me hubiera encantado escribir, pero cuando yo pensaba en la crítica de la televisión siempre la pensé, y esto a lo mejor una idiotez, porque yo siempre pensé que había que comentar la televisión abierta. Claro. Estaba contra la idea de comentar el cable, la nueva serie HBO, la nueva novedad. No, porque había que hablar de reality, había que hablar de culebrones, había que hablar de problemas de política, había que hablar de... Claro, eso permite hablar del país. Porque en el fondo es una buena excusa para leer el presente. Y la pregunta es ¿cuál es ese presente? Y yo tengo la sensación de que tenemos un presente donde los medios, o lo que se está pasando en los medios, está divorciado como de lo real en ese punto, ¿cachai? Donde la pregunta que yo me haría con los culebrones o con los realities y las historias que están contando son historias que nos interesan. Ahora, dicho esto, creo que los realities han tenido una capacidad anticipatoria total. O sea, me parece que las figuras como Camilo Huerta... o sea, me parece que han sido leídos absolutamente con una precisión increíble. Se olvida mucho de que en Chilevisión hubo, antes de todo este tema de Camilo Huerta, un operativo policial que se denominó Operación Jingo. Yo veía Jingo. Vi Jingo, porque acuérdate, hay dos cosas de Jingo que nadie se acuerda, que me parece que son feroces. Primero es que Jingo no partió como un show de Pokémon, sino partió un show de modelo que hacían un concurso social para otorgar una beca de estudio. Sí, yo no sé si esa beca de estudio se otorgó, y lo que me parece más interesante de Jingo es que en el primer capítulo fue la ministra de Educación. O sea, Yana Proboste era la ministra de Educación y fue el primer capítulo de Jingo. Entonces increíble. O sea, entonces del mismo modo que me acuerdo que, si no me equivoco, Vitar fue a Morandé con compañía, lo sentaron en la escuelita, ¿cachai? Lavín, ¿cachai? Entonces... hay una vuelta. Y ahora, yo siempre he creído que la farándula o el espectáculo es político. Y lo he pensado justamente a partir de que ahí están las relaciones de los cuerpos, lo que funciona en la vida privada, los discursos, lo que se puede decir o lo que no se puede decir, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un punto como interesante de pensar cómo está sucediendo eso ahora. Yo tengo la sensación de que lo que estamos viendo es una televisión muchas veces construida para los que vemos televisión, que son gente que no consume tanto el streaming o no consume tanto las nuevas plataformas, que tiene una relación contraintuitiva con los formatos. Pero también el problema es que justamente esa televisión existe también para... no crece, pues. No crece, no cambia, ¿cachai? No cambia, ¿cachai? O sea, no sé, ¿en qué momento va a aparecer de nuevo el nuevo show de Don Francisco entrevistando a los candidatos? O sea, de nuevo Don Francisco va a pensar el país una y otra vez, ¿cachai? Un eterno loop. Un eterno loop. Y bueno, pero me parece que la repetición también es una forma del estilo. La repetición es una pista. O sea, una repetición es una pista. ¿Por qué volvemos a eso? Y volvemos a eso porque justamente también son espacios seguros. La televisión es un espacio seguro. Hay una cosa que decía, que siempre me pareció muy bella, que decía, lo que voy a citar, lo decía Mariano Yudica, que era un animador argentino que durante un rato animó un programa que se llama Polémica en el Bar, que es un programa clásico argentino, que hizo Sofovich, después ha tenido otras vueltas. Ahora lo está animando de nuevo, pero yo lo vi, un momento que nos aburrimos, con mi esposa nos aburrimos en la tele chilena y empezamos a ver tele argentina.
Canal América, porque ya no podíamos soportar ya vernos de nuevo las segundas temporadas, versiones de rojo, ya nada. Empezamos a ver televisión argentina y le daban polémica al bar a las 7, que a la misma hora que daban rojo y los culebrones, o lo que sea que daban a esa hora en Chile. Y Yudica decía algo, le agradecía a los espectadores, le decía, gracias por dejarme entrar en la casa, en su casa. Y me parecía siempre que algo, yo no sé si la televisión abierta chilena es consciente de eso. Es consciente de eso que decía Yudica. Que dicen muchos otros animadores, como la pregunta es, ¿son conscientes que la gente los está dejando entrar en la casa? ¿Cachai? O sea, que uno se acuerda con la muerte de Camiroaga, que el gran problema de la muerte de Camiroaga es que era alguien que estaba presente en las familias, que estaba presente en las casas, que estaba presente... Desayunaba más veces con tu mamá que tú. Claro, ¿qué es lo que le pasa a Pancho Saavedra? ¿Qué es lo que pasa a Nemes? ¿Qué es lo que pasa a Karen Dogenbailer? ¿Se entiende o no? Que gente que está ahí, que está en los espacios comunitarios que en cierto modo nos definen, ¿cachai? La televisión, yo creo que y los medios también son eso, son figuras que dejamos entrar a nuestras casas y a nuestras vidas y le otorgamos sentido porque nos permiten primero no estar tan solos. La vida contemporánea había muchas veces soledad, una vida de incomprensión, una vida de melancolía, una vida intensa, una vida... Pero por otro lado también nos permiten comprendernos a nosotros mismos, porque pueden ser nuestros espejos. Por eso creo que Neme en este momento es tal vez el tipo que lo está haciendo, que está contándolo. Álvaro Bizama esta mañana con nosotros, permitiéndonos pensar la televisión, el arte y el aura. Gracias. Gracias, amigo. Gracias por la invitación. Qué bueno estar acá de vuelta, así que volveremos pronto, espero. Un placer. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.